Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta ya penúltima de las charlas, de las conferencias que integran este curso de otoño de la Facultad de Filología, de la tablilla a la tablet, el libro y los libros desde la antigüedad hasta el texto electrónico, que hoy va a impartir nuestro compañero Pedro Ruiz Pérez de la Universidad de Córdoba del grupo Paso, Poesía Andaluza de los Siglos de Oro. Quien les habla es el decano de la facultad y quiere comenzar la sesión de esta tarde de nuevo agradeciendo a todo el público por su asistencia, por su inscripción. Recuerdo que es el curso más exitoso hasta ahora que se ha celebrado, que se ha organizado en la Facultad de Filología. Hemos llegado, si mal no recuerdo, a un total, al menos hasta hace unos días, de 117 inscritos y además de inscritos reales, porque suelen ser participantes en prácticamente todas las conferencias, cada uno de ellos. Así es que, sin más, yo voy a darle la palabra ahora a María del Rosario Martínez, que va a ser la presentadora del conferenciante de esta tarde. Charo, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias al señor decano. Bueno, para mí es un placer enorme estar también aquí en esta tarde presentando a nuestro querido conferenciante, no solamente por la amistad que nos une, sino también porque somos colegas del mismo grupo y proyecto. Entonces, para mí, bueno, pues repito, ¿no?, mi entusiasmo de que esté con nosotros y estoy convencida de que va a ser una tarde muy productiva y muy interesante. Bueno, pues Pedro Ruiz Pérez es catedrático de literatura española en la Universidad de Córdoba. Ha sido profesor visitante en la Universidad de la Sorbona, en Burdeos, Nápoles, Venecia, y también ha sido vicepresidente de la Asociación Internacional Siglo de Oro AISO. Pertenece en la actualidad a su junta directiva, de hecho. Como he comentado también anteriormente, es miembro del Grupo Paso, Poesía Andaluza del Siglo de Oro, desde su fundación, y dirige en la actualidad el proyecto Sujeto Institución Literaria en la Edad Moderna del Plan Estatal de I+D+I. Ha editado pues muchísimos textos, entre ellos los de Fernán Pérez de Oliva, de Boscán, de Espinosa, del Duque de Rivas, de Javier Egea y de Luis Riaza, entre otros. Entre sus monografías, aunque su currículum es muy extenso y muy difícil de resumir, pero sí me gustaría reseñar algunas de las más importantes, se incluirían El espacio de la escritura, Peter Lamb, por ejemplo, publicado, Libros y lecturas de un poeta humanista en la Universidad de Córdoba, Manual de Estudios Literarios de los Siglos de Oro en Castalia, la distinción cervantina en el CEC, la rúbrica del poeta en la Universidad de Valladolid y el volumen dedicado al siglo XVII en Historia de la Literatura, dirigida por José Carlos Mayner, El siglo del arte nuevo, en crítica. Más reciente, también ha publicado el texto Animar conceptos, formas y modos de la poesía bajo barroca, con actitudes de autor en Andalucía, que está publicado en Iberoamericana y muy recientemente, 2019. Y muy ya casi recién salido del horno, tenemos también, ¿no?, junto con Manuel Peña y Julián Solana, ha coordinado el volumen Historia de la edición y la lectura en Andalucía, 1404-1808, en la Universidad de Córdoba y de este mismo año, que continúa así el trabajo conjunto ya iniciado en el año 2001 con la cultura del libro en la Edad Moderna, Andalucía y América, que está editado en la Universidad de Córdoba. Esta tarde, como ven en el programa y en el cartel, pues el profesor Ruiz Pérez nos va a hablar del impacto del libro en el horizonte cultural de la Europa moderna y contemporánea. Y sin más preámbulos, pues la palabra a nuestro conferenciante. Que disfruten de la tarde. Muchas gracias. También le agradezco para la gracia y disponibilidad. Muchas gracias, Charo, señor decano, gracias a la organización por la invitación y darme esta oportunidad. Y bueno, después del capítulo de agradecimientos sinceros, un pequeño capítulo de disculpas. En primer lugar, pues pedir por anticipado disculpas si algunos problemas técnicos han dificultado esto y me hacen llegar no en el estado de mayor tranquilidad. En parte el pecado de la hibris de recurrir a medios tecnológicos para hablar del libro impreso, ¿no? Y en segundo lugar también pedir disculpas porque de alguna manera me he visto obligado y me he permitido, sin alterar el título, pues tener que modificar un poco el contenido, porque cuando me reflexioné sobre el título propuesto, pues me di cuenta de que en realidad abarcaba un panorama demasiado amplio y sobre todo demasiado complejo, porque hablar de la moderna y contemporánea es recorrer no solo un vasto espacio cultural,
sino también 5 siglos de distancia en la que ha habido pues, muchos cambios, muchas transformaciones en el propio concepto del libro, desde su forma de producción hasta los circuitos y la circulación de los mismos. Entonces me pareció más oportuno reflexionar justo sobre ese espacio cronológico que media entre los orígenes de la Europa moderna y el final de la época contemporánea. Entendido por época contemporánea en un sentido lato que podríamos utilizar para referirnos al día de hoy, 2020, sino recordando aquello que aprendíamos en la escuela de las 4 épocas de la historia, y que, claro, yo siempre me preguntaba que, bueno, la contemporánea, ¿hasta cuándo iba a durar, ¿no? Y, pues, justo estamos en una época en la que el concepto, la idea de la posmodernidad ha venido justamente a plantear el fin de esa época contemporánea. Entonces voy a utilizar estas 2 referencias para acotar no solo un espacio cronológico, que decía que se define también un espacio, una civilización, que en gran medida es una civilización definida y caracterizada justamente por el funcionamiento del libro. Y eso es lo que quería plantear y sobre todo, digamos, aceptar el reto que propone el título del curso de acercarnos al modelo de la tablet y del texto electrónico. Porque es algo que en los últimos años parece que se ha silenciado, pero que hace una década era uno de los grandes temas de debate sobre si... No si la estrella del vídeo el vídeo mató a la estrella de la radio, sino si los medios electrónicos iban a matar al libro. Entonces, me parecía que podía ser un buen elemento de reflexión y ajustar el contenido de la charla al título, pero sin caer en la tentación de intentar abarcarlo todo. Bien, creo que una primera frontera la tendremos que situar justo en lo que sería la cultura de la Edad Media, esa cultura que se deja atrás para dar paso a lo que sería la modernidad. Hace justo 4 décadas, Umberto Eco noveló en El nombre de la rosa justo ese mundo del libro en plena Edad Media. Y algunos de los elementos de su texto, y apoyándome para agilidad y rapidez en las imágenes de la versión cinematográfica de Jean-Jacques Annaud, que de 1986, pues creo que podemos resumir algunas de esas ideas que es justo con las que dialoga o a las que se enfrenta la aparición del libro impreso, ¿no? Encontramos que hay una imagen y un símbolo de esa civilización justamente en la abadía. La abadía como un espacio de convivencia, un espacio de ocupación del entorno, pero también de representar y materializar un sentido de las relaciones. Si nos fijamos, se trata de un espacio cerrado, absolutamente perimetrado para aislarse del mundo exterior, un espacio que es excluyente porque deja fuera todo lo que no pertenece a la abadía, justamente las primeras capítulos del libro, la escena de la película, la llegada a esas puertas cuando se están cerrando y sobre todo con esa evidente, impresionante verticalidad, está trasladando la imagen de un mundo jerarquizado, donde el orden de lo superior y lo inferior está perfectamente marcado, tanto en lo metafísico, en la relación con el mundo ultramundano, con el mundo suprahumano, pero también en la propia realidad, con toda esa jerarquía que organiza la Iglesia y que justamente aquí se ve puesta en tela de juicio a partir de ese debate que se establece y sobre el que luego volveremos. Y en el corazón de la abadía aparecía realmente la biblioteca. Una biblioteca, un scriptorium y una biblioteca, es decir, el lugar donde se copiaban los libros y el lugar donde se guardaban, que también funcionaba como un auténtico símbolo, como una representación de la realidad y que servía justamente para organizar el caos de la realidad exterior. La manera en que estaban organizadas las bibliotecas era una manera de proponer una lectura del mundo, una ordenación de la realidad, que iba desde la intervención divina hasta las cuestiones más
elementales. Cito ahí un libro que me parece muy interesante, François Gial, en el que justamente analiza, sí, es verdad que centrándose en la del siglo de oro, en cómo la biblioteca, unos siglos después de la época que novela Umberto Eco, sigue figurando como una manera de representación, de construcción del imaginario, de articulación de la concepción, de la percepción de la realidad, ¿no? Sabemos de la novela que esa jerarquía y esa defensa del orden que se emblematiza, que se materializa en el orden de los libros, citar el título de Chartier, en el orden de la biblioteca, llega hasta el asesinato. El asesinato y la intervención de la Inquisición como una manera de controlar el espacio y el orden alrededor de ese espacio. Una Inquisición que entra en conflicto, en lo que narra la novela, representada por esas dos órdenes religiosas que se enfrentan con esas dos figuras, el franciscano y el dominico. De una parte, lo que podríamos llamar el hombre del libro, como se habla de las religiones monoteístas como religiones del libro, es decir, el hombre que obedece a un único texto, a un texto que se considera intocable, inmodificable, y que está articulado según el orden de aristotélico tomista, como corresponde a la orden dominicana, y que se apoya en la noción de la autoritas. Una autoridad que se remite a Santo Tomás, a Aristóteles, a Dios, pero que también se ejerce como una potestas, es decir, como la fuerza para reprimir, controlar, ordenar la realidad. Y frente a ella aparece ya como un primer elemento de modernidad esa figura de Guillermo de Baskerville, que trae algunos de los componentes de la modernidad. Esa imagen en la que se le ve calándose las gafas para examinar, pues nos remite a la aparición de la técnica, de la ciencia, al desarrollo, en su aplicación a una experiencia directa de la realidad, para observarla, no para imponer sobre ella el orden del libro, para ejercer los mecanismos de la inducción para extraer de los datos de la experiencia un pensamiento, una reflexión y sobre todo para aplicar un juicio. Un juicio que ya es el del criterio personal y no el concepto de juicio como proceso que va a llevar a un culpable a la hoguera, como sabemos que ocurre en la novela. Bien, en ese conflicto, por una parte, aparece esa identidad entre la autoridad y la potestad, con el eje en Aristóteles, en la Iglesia, pero también en la noción del manuscrito. Un manuscrito que, por definición, es único. Porque, obviamente, existe el sistema de copias, pero es tan lento, tan rudimentario, que las piezas son prácticamente únicas. De hecho, toda la trama de la novela gira en torno a la premisa de que solo se conserva un único manuscrito de la poética de Aristóteles. Y hasta tal punto tiene que preservarse como tal que todos los copistas acaban envenenados y, por tanto, viendo frustrada su tarea al llegar a la parte que trata de la comicidad y de la risa, porque eso altera el orden. Bien, quizá estoy repitiendo cosas claramente conocidas, pero que me sirven para refrescar y para representar de una manera sintética y evidentemente didáctica todo lo que representa ese mundo que a partir de lo humanista designamos como medieval y que es justamente el que viene a romper la aparición del orden de los libros. Un orden de los libros que viene a alterar ese ordo clerical, ese dominio de los clérigos, que eran los oradores. Hay que recordar que orator no solo el que lee, sino el que tiene el uso de la palabra, para, digamos, democratizar paulatinamente ese mundo, poniendo justamente a partir de la multiplicación de los ejemplares, poniendo al alcance de mucha más gente
los textos y sobre todo multiplicando los textos. Ya no se puede ser un hombre del libro, el hombre que se rige únicamente por la doctrina de Aristóteles, la Suma de Santo Tomás y la Biblia en última instancia, sino alguien que observa las diferencias de perspectiva que los libros están ofreciendo. Digamos que ahí es donde se produce ese cambio y nos está perfilando por contraste algunas de las características de lo que va a suponer el impacto del libro en la Europa moderna. Y aquí sí creo que hay que seguir manteniendo esa idea de Europa, tanto en cuanto con algunas peculiaridades. Ya sabemos lo que ocurría en la península ibérica con motivo de la lucha de religión frente a los musulmanes, pero que seguía operando como un gran espacio, el de la latinidad, el de la herencia del imperio, donde las diferencias eran de matiz. Y también donde, digamos, el impacto del libro se extendió con una rapidez enorme y tuvo efectos muy parecidos, sobre todo al principio, en las distintas nacionalidades, reinos, territorios de lo que compone Europa, el mundo conocido en aquel momento. Si nos vamos de esa primera frontera que representa el primer momento de la aparición del libro impreso a lo que sería esa segunda frontera, en la que si el libro impreso como tal no desaparece, sí se encuentra con una competencia muy fuerte. Una competencia que viene a plantear un espacio de lectura, de comunicación, de transmisión de los saberes, que viene a alterar el paradigma establecido sobre el modelo del libro. Entonces, de una parte, pues nos encontramos que en la misma década de los 80, en la que se inicia con la publicación de la novela de Umberto Eco, empiezan a darse los primeros pasos en el orden de la informática y sobre todo de Internet, es decir, de las redes digitales que empiezan a alterar el paradigma libro para poner al lado un paradigma digital. Nos faltaron, como decía antes, un cierto sentido de crisis y hasta una conciencia apocalíptica. Utilizo esto como un guiño otra vez a Umberto Eco en su libro Apocalíptico e Integrados. Hubo una reacción que no ha desaparecido del todo, de resistencia del libro, frente a lo que se consideraba un modelo completamente nuevo y que alteraba el orden establecido al momento. Yo en algunas ocasiones, cuando he intervenido en esos debates, he recordado que no algo diferente sucedió cuando empezó a circular el invento de Gutenberg. Es decir, los poseedores del saber, los clérigos, mantuvieron la misma resistencia, el mismo sentido de verse amenazados para el orden en que ellos se sustentaban por un invento considerado y calificado en algunas ocasiones como demoníaco, que sobre todo a partir de la Reforma Protestante se identificó, y no solo por el origen germano, con el luteranismo, y que se mantuvo durante bastante tiempo. Por tanto, ese inicio y ese final, con dosis de simetría, pues nos están estableciendo ese espacio que delimita lo que podríamos llamar el orden del libro y el impacto que tuvo sobre la civilización, sobre la cultura europea de mediados del siglo XV, pero también de mediados del siglo XX, ¿no? Estos debates, desde luego, también señalan algo que me parece importante. Son debates que parten del formato, leer en papel, leer en pantalla, pero que intuyen que detrás de este mero cambio tecnológico hay unos cambios muy importantes en el funcionamiento pragmático de los textos, porque el sistema de acceso es diferente, porque no solo llegan a otro tipo de público, sino que alteran la posición del lector respecto a lo que está viendo. El formato digital permite unos elementos de interactividad que no permite
normalmente el libro impreso, y sobre todo porque esa conjunción de factores acaba determinando una alteración de los contenidos y de los valores. El formato de la pantalla no solo invita a un cambio en el tipo de valores que se presentan, que se trasladan, sino también de los propios valores que se establecen entre ellos. La jerarquía en la pantalla no es la misma que en la página, la linealidad que caracteriza el texto escrito, el texto impreso, se disuelve frente al concepto de navegación. El sentido pasivo físico que tiene la lectura del libro, pues se ve alterado, como decía, por esa posibilidad de la interactividad, de la interactuación con lo que hay en pantalla, donde el lector, el receptor, puede modificar, alterar o establecer su propio orden de lectura, que no es algo que resulte tan habitual o tan factible en el caso del libro impreso. Resumiendo algunas de estas cosas, o intentando plasmarlas en algunos de estos rasgos, podemos decir que la cultura del libro impreso, porque otra cosa sería la cultura del manuscrito, la cultura del libro impreso se sitúa y se define entre el paradigma medieval, que es un paradigma premoderno, y el paradigma digital, que es el paradigma de la posmodernidad. Ahí no solo está la edad moderna y contemporánea, sino, como decía, ese hilo conductor que es el libro impreso. Un libro que aparece como imagen y catalizador de la cultura y de la civilización europea de la modernidad, y que está sujeto a una sensación de crisis en los momentos de cambio, en esa tensión entre las novedades tecnológicas y las resistencias que se plantean desde el orden establecido. Esto que es apreciable con la aparición del invento de Gutenberg, como decía, lo que volvemos a encontrar cuando aparece la alternativa a ese modelo con el paradigma digital. La virtualidad posmoderna, y utilizo virtualidad en todos sus sentidos, no solo para referirnos directamente a la naturaleza de la comunicación que tenemos hasta ahora, sino justamente esa desmaterialización que se produce cuando transformamos la fisicidad del papel tangible, olfateable, la sustituimos por los bits de la pantalla. Pues decía que ese sentido de la virtualidad se extiende a los valores y extreman la factura que con el horizonte de la imprenta se opera en el molde de una autoridad institucional irregulada. Esa autoridad institucional tan patente en la Inquisición, de alguna manera pues se diluye, se democratiza, adopta formas más tenues, más diluidas, pero sigue funcionando en el mundo moderno y contemporáneo, creando pues autoridades como la academia, la Real Academia, pero también la academia, es decir, la universidad, el sistema de enseñanza, todo ello muy puesto en cuestión, muy puesto contra las cuerdas por la aparición de esas formas de comunicación nuevas. Lo que estamos hablando del libro trasladado a la prensa periódica, pues es muchísimo más evidente, porque ahí sí es verdad que los periódicos digitales están reduciendo muchísimo el funcionamiento de los periódicos tradicionales, ¿no? El libro parece que todavía tiene otro espacio de resistencia, pero no deja de sufrir tensiones similares, ¿no? Y esa virtualidad posmoderna imponen esos rasgos que algunos pensadores han situado como definitorios de la posmodernidad, pero que, si nos fijamos, son rasgos que empiezan a asentarse justamente con la aparición del libro. Frente al orden vertical de la autoridad medieval, aparece un orden más democrático, más horizontal. Frente a la voz única aparece una polifonía, en el sentido de que la imprenta multiplica los textos, multiplica las voces que se escuchan, los lectores tienen otro espacio para elegir sus discursos, e incluso ese carácter rizomático del que hablaban Deleuze y Guattari como rasgo de la modernidad
en la que todo se entremezcla, se enmaraña, se convierte en un camino de ida y vuelta y que tendría un ejemplo paradigmático en la actualidad en lo que constituyen las redes sociales, que replican esa idea de una red, de una raíz intrincada donde no es una raíz pivotante que marcha recta hacia el fondo, sino que se ramifica, se extiende, se entrelaza y que recogen de alguna manera ese funcionamiento, como decía, de las redes sociales y que en el último extremo lo que lleva a sus últimas consecuencias, al menos por ahora, lo que empieza a apuntar el libro impreso frente al scriptorium de la abadía. Frente a ese orden controlado, absolutamente reducido, encerrado en un círculo de funcionamiento muy estrecho y muy controlado, pues el libro impreso empieza a derribar esos muros, a extender los libros y el conocimiento y las voces. Y lo que viene a hacer el paradigma digital es justamente llevar eso hasta el extremo. Bien, podemos formular desde este punto de vista una hipótesis que en parte he adelantado ya cuando decía que el libro impreso, entre la caída de Constantinopla, la toma de la Bastilla y la posguerra que sigue a la Segunda Guerra Mundial, por citar los hitos de inicio y comienzo de la edad moderna y de la edad contemporánea, decía que el libro impreso en este abanico, en este espacio cronológico de Longue ocupa un espacio que es también un espacio conceptual y un espacio definitorio del individuo moderno y de la sociedad que tiene un paradigma en Europa, al menos en esa idea de Europa que se mantenía hasta la aparición del mercado común, porque el mercado común, justamente por estas fechas de la posguerra, es el que va a definir a Europa, para bien o para mal, no entro ahora en ese debate, de acuerdo con otros paradigmas. Europa ya no es tanto esa comunidad de ideas, de civilización, de cultura, de religión también, sino que se convierte en un mercado que luego seguirá otros pasos de institucionalización, pero que ya tienen que ver con esa idea de que la comunidad, otro nombre que ha recibido lo que ahora es la Unión Europea, la comunidad ya no se sustenta en unos valores culturales como los que representa el libro, sino que ya en otro tipo de valores. Con lo cual, este tipo de movimientos políticos, sociales, vienen de la mano y tienen tanto peso en la transformación del paradigma del libro impreso como puede ser la tecnología que aparece para ponerse al servicio de esa idea y que convierte la pantalla en una alternativa o en un complemento, en cualquier caso como un elemento en diálogo con el propio libro impreso. Y decía que en ese espacio del individuo, de la Europa moderna, el libro simboliza algunos de sus rasgos cuando no es precisamente la presencia del libro la que los cataliza y los impulsa. Porque desde el humanismo nos construimos en torno a la idea del libro, por lo menos hasta la generación de los millennials. ¿Por qué? Porque un formato, como en este caso el del que estamos hablando, ese conjunto de cuadernos, de hojas de papel cosidas y conteniendo una obra, una unidad textual, ese formato no solo modeliza la materia del texto, sino incluso su contenido y la propia información que se transmite en sus procesos de emisión y de recepción. Y por tanto condiciona todo el desarrollo cultural e incluso, como decía, el perfil de una civilización, de una cultura, ¿no? Para intentar, con esa idea de hacer una escala, concretarlo en dos elementos que
pautan este proceso, pues quería retomar dos ideas reconocibles, dos ideas que no son absolutamente originales y que tendrían en Cavallo y en Eisenstein pues sus formuladores más reconocidos. El primero tiene que ver, y de esto ya ha habido una sesión, que ha sido la tercera, la que impartió Alberto Nodar, una primera revolución, que para algunos es incluso más trascendente, que es la que está vinculada a la sustitución del rollo por el códice. Es decir, el sistema de conservación de la escritura en torno a hojas de papiro alargadas que se enrollaban, a pasar a lo que hoy conocemos como el formato del libro, del cuaderno, ¿no? Y que tienen que ver con ese modelo cultural que se forja en el alejandrinismo o en el helenismo, es decir, en las épocas tardías del mundo clásico, y que cronológicamente pues, se puede situar, sobre todo, aunque se señalan indicios anteriores, aproximadamente entre los siglos III y V. Obviamente esto tiene que ver con el desarrollo de una tecnología, pero también de la aparición de la extensión de nuevos soportes materiales, es decir, la sustitución de las tablillas, de los pergaminos y sobre todo algo que se dispara con la llegada del papel, que permite otros sistemas de almacenamiento de la información. Creo que esta cita, que recoge otro de los participantes en el curso, José Luis Gonzalo Sánchez Molero, de una carta de Marcial a finales del siglo I después de Cristo, es muy representativa de lo que supone este cambio, ¿no? Le dice Marcial, el epigramatista de Calatayud, a su corresponsal: tú, que deseas estar en todas partes con mi opúsculo, obviamente estoy leyendo una traducción al español, él lo decía en latín, tú, que deseas estar en todas partes con mi opúsculo y tenerlos compañeros de un largo viaje, cómpralos hechos con membrana oprimida por pequeñas tablillas. Coloca las grandes obras en los estantes, las mías caben en la mano, y no ignores dónde pueden comprarse para no tener que vagabundear por la ciudad. En estas palabras aparentemente intrascendentes, o que podríamos poner en un mero juego de autopublicidad por parte de Marcial, creo que están algunos de los conceptos básicos que definen lo que va a ser el nuevo espacio del libro, ¿no? Sobre todo cuando el libro se convierte en un objeto impreso. De una parte, esa idea de estar en todas partes con mi opúsculo. Es decir, el libro ya no es algo que se deposita en unos anaqueles para ser guardado, para ser conservado. Eso queda para las grandes obras que están en los estantes, siguiendo las palabras de Marcial, sino que el libro se concibe como algo pequeño, algo que se puede llevar en la mano, algo que acompaña la vida cotidiana, que ya no es el patrimonio de los grandes, sea un poderoso, sea un grupo, una orden religiosa, sino que puede estar al alcance de más gente, de más personas. Y que eso tiene una tecnología muy concreta, que es membranas oprimidas por pequeñas tablillas. Es decir, tenemos ahí una definición de lo que es un códice. Pero luego hay otro elemento que me parece muy importante y que se repite 2 veces en esas 4 líneas. Es la idea de comprar. La idea de comprar. Es decir, las copias manuscritas que hacían los frailes de abadía de Umberto Eco no se compraban y se vendían, se copiaban y se guardaban. O como mucho se compartían con otras abadías de la orden. Pero la aparición del mercado, en este caso con un valor positivo, es lo que permite que, obviamente movido por intereses económicos, es lo que permite que las piezas escritas lleguen a una mayor cantidad de gente y sobre todo empiecen a tener un valor que se tasa en términos de moneda. Es decir, entra en un circuito y en un espacio imaginario que no tiene nada que ver con ese aura, retomo la idea de Walter Benjamin de la pérdida del aura, que tienen esos grandes libros, esas grandes obras colocadas en los estantes, y se convierte en un objeto mucho más funcional, mucho más cercano
a la vida cotidiana y por tanto más imbricado con ella a la vida cotidiana de más cantidad de gente, que no es solo una cuestión de número, es una cuestión de calidad, porque no se trata de que haya más lectores, sino que esos lectores pertenecen a segmentos de la sociedad mucho más variados, mucho más heterogéneos y por tanto mucho más ricos, ¿no? La introducción de la tecnología del códice supone el perfeccionamiento de un artefacto que se convierte en una auténtica máquina de producir significado y de valores. Los cambios son muy significativos porque afectan no solo a la propia materialidad, sino al modo de funcionamiento de ese artefacto. En primer lugar, el códice permite escribir por las dos caras y, por tanto, ahorrar espacio, reducir formato y favorecer su manejabilidad. Al estar segmentados, permiten la paginación. La paginación permite establecer índices y, por tanto, tener una idea mucho más orgánica, pero al mismo tiempo más manejable, de la información allí contenida y permitir un acceso mucho más directo, mucho más rápido a lo que se está buscando. Esto es muy importante, por ejemplo, para localizar pasajes y, como señalan algunos de los autores que han estudiado este caso, era especialmente propicio, por eso se achacó en gran medida a la influencia de los cristianos, este cambio del rollo al códice, porque permitía localizar pasajes de la Biblia y era justo aquello que se quería leer en el momento. Otro factor que no es nada desdeñable es que el códice se podía, y en cierta forma ya lo apunta Marcial, sostener con una mano. La lectura del rollo imponía la necesidad de muebles especiales, de un espacio recogido, cerrado, estático, en el que el rollo se podía desplegar y para facilitar el uso. Obviamente esto no solo implica una determinada modalidad de lectura, sino que restringía mucho las ocasiones y el tipo de personas que podían acceder al manejo de los rollos. En cambio, esa facilidad que tiene el códice de poder llevarse en la mano y leerse sin necesidad de un mueble que lo sostenga, pues facilita esa portabilidad y ese manejo, otra forma de democratizar el acceso a la lectura. Y hay finalmente otro rasgo que también ha sido señalado por los estudiosos, que es que el rollo, justamente porque tiene una capacidad de almacenamiento de la información más limitada, obligaba a que una obra tuviera que fragmentarse en distintos rollos. Y eso hacía perder en gran medida ese sentido, esa concepción unitaria, esa visión global de la obra, que ahora sí puede encerrarse en un códice más o menos voluminoso. Por tanto, vemos que ahí hay un elemento de transformación cultural muy importante y que justamente lo que hace el invento de Gutenberg es multiplicar esos efectos. No solo porque ya formaliza y establece definitivamente esta modalidad, sino porque explota todas esas posibilidades. Fundamentalmente lo que tiene de articulación de una obra unitaria, de mecanismos internos de lectura seleccionada de esa obra, pero también esa idea de la portabilidad, de la extensión de su uso y su alcance para un número creciente y heterogéneo de personas. Eso sería lo que Eisenstein caracteriza, bueno, ahí están un poco sintetizados los elementos que acabo de señalar y cómo la imprenta viene a multiplicarlo. De manera que se pasa de esa noción de lo singular del manuscrito único a una noción de la identidad de los ejemplares, es decir, el ejemplar que yo poseo es esencialmente el mismo que posee mucha otra gente que va a comprarlo exactamente igual que yo. Eso supone pasar de un modelo aristocrático, es decir, de la posesión del libro por la parte dominante y minoritaria de la sociedad, a la emergencia del individuo que puede igualarse
en esas posesiones y pasar de la idea del texto como la palabra divina, la palabra fijada, pasar a la lectura con todo lo que supone de actualización, concreción, individualización de las posibles valencias que tiene el texto. El texto en manos de tantísimos lectores deja de ser una doctrina única y solo susceptible de una interpretación ortodoxa, sino que se abre a una multiplicidad de lecturas. Esa paradoja entre la fijación del texto y la expansión, la apertura de lectura, es el elemento que Elizabeth Eisenstein analiza de manera pormenorizada en ese libro que en su momento tuvo un gran impacto, sobre todo cuando se tradujo al español en el 94, y que es la revolución de la imprenta en la Edad Moderna. He preferido dejar el título original no solo por un prurito de rigor, sino porque en la traducción española desaparece del título la noción de Europa. Y como es una idea que yo estoy manteniendo, pues he preferido esa referencia al título que lo ponía también en la cabecera del libro, ¿no? Esa idea de revolución que la propia Eisenstein comienza a matizar, pues yo me gustaría también matizarlo, pero sí destacar algunos elementos que me parecen significativos y que suponen un cambio sustancial, un cambio cualitativo. ¿No? La imprenta no solo trae un cambio cuantitativo por la multiplicación de ejemplares, sino que esa misma multiplicación se convierte en un elemento de cualitativo, de importancia que tiene que ver con la naturaleza del propio texto y de la lectura. En primer lugar, me interesa señalar esa idea de cómo la imprenta reorganiza internamente los textos. La imprenta acaba imponiendo unos determinados protocolos de construcción de la materia textual. No solo estoy hablando de la disposición de los paratextos, sino que ahí es donde empiezan a organizarse todos esos elementos que hoy nos resultan familiares para los que nos educamos en la cultura del libro. Es algo que desaparece, por ejemplo, en el paradigma digital, que es la organización en libros, bloques, capítulos, apartados, párrafos, es decir, una manera de articular la secuencia y de darle un valor sintagmático a lo que ya no es esa linealidad infinita que representaba el rollo. Entonces, eso me parece que es muy importante porque no es solo una cuestión de tipografía, una cuestión material de cómo están ordenados los libros, sino que se traslada a la manera en la que ordenamos nuestra visión del mundo. El mundo ya no es una enorme natura fruto de la mano de Dios, sino que es un mundo de elementos dispares a la que le corresponde al hombre encontrar o establecer un orden para su funcionamiento, ¿no? Otro elemento muy, muy importante es la estandarización. La palabra que se utiliza en la acción española del libro de Eisenstein. ¿Qué significa la estandarización? Pues que esa multiplicación de ejemplares no solo significa que van a llegar a más lectores, sino que van a llegar todos esencialmente idénticos. Mientras que los manuscritos tenían todos los elementos, por mucho que se intentaran neutralizar, de la personalidad del copista, de su ductus, de su caligrafía, de su elección de las miniaturas, de la tinta que tenía a mano. Básicamente todos los ejemplares de una tirada, de una edición de un libro, los pequeños cambios que se producen por las correcciones dentro de la imprenta, etcétera, que dan lugar a los estados y las emisiones, pero básicamente son textos idénticos. Y eso permite que todos los lectores estén manejando una misma referencia. Eisenstein pone un ejemplo muy ilustrativo que es el de los mapas. Por mucho que te intentes esforzar, siempre una copia manuscrita de un mapa también manuscrito va a introducir variantes. Variantes que pueden tener enorme trascendencia, por ejemplo, para la navegación y para el cabotaje. Porque, claro,
un error en la proporción de los accidentes de la costa, pues puede conducir a un naufragio. En cambio, los mapas impresos ya permitían que todos estuvieran manejando unos mapas idénticos. Y por tanto, una vez que se fijaba la topografía correcta, la representación topográfica correcta, podía ser de uso general. Esto que es muy evidente en el caso de los mapas o de las imágenes, se puede trasladar también a los textos. La propia difusión masiva de los productos salidos de la imprenta establecen modificaciones en los hábitos de consumo, de acceso al libro y también de la organización externa de los textos. Porque los textos tienen que plegarse, tienen que, digamos, configurarse para cumplir esos objetivos de llegar a un máximo de gente posible. El caso más significativo es un libro que tiene éxito en su primera edición. Los editores, los siguientes impresores, piratas o no, pues intervienen sobre su materialidad para reducir formatos, abaratar costes y por tanto llegar a un público más amplio. Claro, estos son elementos que suponen un caso particular, pero no radicalmente distinto, de lo que es ese proceso que todo texto, al llegar a la imprenta, a todo texto al llegar a la imprenta se ve sometido, que es la labor del contador que segmenta el texto para adaptarlo a los requerimientos del sistema de composición en la prensa tipográfica. Esa difusión masiva genera un nuevo público lector. Un nuevo público lector que, como decía, no es solo más amplio, es también más diverso, más heterogéneo. Supone también la aparición de nuevos géneros. Nuevos géneros en parte atraídos porque la imprenta permite formatos, tamaños, extensiones que la copia manuscrita no permitía, pero también porque su conexión directa con el mercado le hace que se vea afectado por las ideas de demanda de ofrecerle al lector productos nuevos. Y eso, en el caso concreto de la literatura, va a dar origen a géneros nuevos, ¿no? Que son inseparables del nacimiento y la acción de la imprenta, como también son inseparables de este hecho algunas alteraciones que sufren, que conocen géneros que vienen de la tradición anterior, ¿no? Y también aparecen nuevos hombres de letras. Es decir, este mercado hay que alimentarlo con textos y eso supone que se incorpora a la actividad de producir textos individuos que ya no salen del ordo clericales, que ya no son del mester de clerecía, sino que son nuevos letrados en el sentido más restrictivo, como en el siglo XV, para el caso español, la nueva estructura de la organización del Estado, la burocracia van la letra, demanda la incorporación de secretarios, cancilleres, notarios, es decir, todo un mundo abogado de letrados que van a ser hombres, fundamentalmente hombres, lamentablemente no podemos hablar aquí de hombres y mujeres, de hombres que ya no proceden de las clases nobiliarias o del clero, sino que suponen la emergencia, la incorporación al mundo de las letras de personas provenientes de otro estamento de la sociedad. Lo cual conlleva necesariamente que lleven consigo sus características y que modifiquen el perfil del hombre de letras, que ya no es el orator clásico, sino que se va acercando paulatinamente a lo que hoy llamamos un escritor en el sentido moderno, ¿no? De manera muy simplificada, pero creo que bastante evidente, y aunque no se ve demasiado bien por el tamaño de la pantalla, quería mostrar esto en el cotejo de dos páginas o dos imágenes diferentes, la de un típico manuscrito medieval y la de una página de una edición de Teócrito hecha por Aldo Manusio en Venecia a principios del siglo XVI, ¿no? A simple vista ya se ve como la concepción del espacio y del lugar que dentro de ese espacio del papel ocupa el texto es completamente diferente, ¿no? El modelo manuscrito
no solo pues transmite esa imagen de lo compacto, de lo cerrado, de lo infinito, porque si nos fijamos en la parte externa, vemos que no hay continuidad, no hay párrafos, no hay punto y aparte, es todo como un largo discurso inacabable, pero un largo discurso que se teje alrededor del texto principal. Es decir, estamos ante un ejemplo claro de un texto y una glosa o comentario. El escritor medieval es fundamentalmente un comentarista, un glosador, alguien que añade pequeña o no tan pequeña nota a lo que ya estaba escrito. Y todo eso se ve perfectamente cerrado en esa estructura, como el texto nuclear, que se llamaría el hipotexto en la teoría de la intertextualidad, ocupa el centro, se articula de una manera y en torno a él, como si fuesen los satélites de un sistema solar central, pues se dispone lo añadido a ese texto. Si lo comparamos con esa página de los versos de Teócrito en caracteres griegos, por supuesto, de Luxio, vemos cómo la ocupación del espacio es diferente. De entrada, los márgenes son mucho mayores, los versos están separados por líneas más amplias, hay más cuidado en la elegancia, hay un interés añadido por la estética, por la elegancia, que no preocupaba al copista medieval. E incluso observamos algo, se entreven las sombras que aparecen en la parte inferior derecha, permite que el lector incorpore sus propias notas al texto. De manera que ya la posibilidad de comentar el texto no pertenece solo al clérigo que hace esas glosas que pasan al manuscrito, sino que el lector del libro impreso, de esta manera, encuentra en la propia página espacio para añadir sus notas. Con lo cual podríamos decir que estamos viendo el germen de lo que sería luego la intertextualidad o la interactividad que podemos tener con una pantalla cuando modificamos o alteramos el orden de su recepción. Es decir, que incluso en aspectos aparentemente superficiales, tan cosméticos como es la propia disposición, la mise en page, la disposición en la página, el modelo del libro comporta una manera diferente, del libro impreso, comporta una manera diferente de concebir el texto en el espacio. En primer lugar, en el espacio del papel, pero también en el espacio social y en el espacio mental. E incluso vemos en este ejemplo algo de lo que había apuntado, que el fruto del paradigma digital tiene en gran medida muchas de sus raíces, de sus gérmenes, en el cambio de paradigma del libro impreso frente al libro manuscrito. Por hacer una cala en el terreno que desconozco un poco menos que otro, pues, y para ir ya dirigiéndome a la conclusión, había entresacado algunos efectos de todo esto en los primeros pasos de la imprenta en los reinos hispánicos. Claro, cuando hablamos de los primeros pasos de la imprenta, me planteaba pues la fecha de aparición del primer libro, la fecha de aparición de las primeras reacciones institucionales a esta nueva realidad y también, creo que podía ser significativo, una fecha emblemática de cómo esto coagula y da origen a una forma diferente de construcción de la cultura y de la civilización, ¿no? Tenemos que en torno, todo esto está muy discutido, he optado por no entrar en ese debate y poner los dos textos. Los textos que se disputan la prioridad en la imprenta española son dos que tenemos ahí. El sinodal de Águila Fuente, que parece por ahora vagando, publicado en Segovia por Juan Parix, pensamos que en 1472. Y disputándole esa prioridad la Obres de Probes en la Os de la Verge María, publicado en Valencia en torno a 1474. Bien, lo que me interesa es señalar esas fechas que delimitan el último cuarto del siglo XV y sobre todo el hecho significativo de esa transición, porque es significativo que las dos obras de las que estamos hablando sean dos obras de carácter religioso.
Uno más institucional, un sistema de organización jerárquica, de articulación de un espacio eclesiástico, obispado, y en el otro caso una obra un poco más devocional, pero que también tiene que ver con la manera de canalizar los sentimientos religiosos. Es decir, cómo la imprenta no se separa inicialmente de ese mundo medieval, ni en la materia, ni incluso en los planteamientos que podríamos llamar de control, de organización en este caso del espacio religioso. Las relaciones que se tienen desde el poder, desde la institución, pues son significativas de esto. En primer lugar, como reflejan ese texto, no voy a tener en ello, en leerlo, de la pragmática de los Reyes Católicos recogida en la novísima recopilación, que considera que la imprenta es un invento muy valioso que proteger y que hay que impulsar, y para ello, entre otras cosas, se le exime de gravamen, es decir, se le libra de impuestos, que es una manera de favorecer la actividad industrial, la actividad comercial, cultural de la imprenta. Pero apenas han pasado 20 años cuando aparece una pragmática en sentido contrario, una pragmática para controlar los libros. Porque la institución se ha dado cuenta que eso, que pensaba que podía seguir controlado en obras como el sinodal o la trova en Lor de la Virgen, pues se le puede escapar de las manos, y es cuando se impone ya en 1502 la obligación de que toda obra, antes de llegar a la imprenta y difundirse, tiene que pasar por la supervisión del control estatal, que luego se va a ir diversificando entre control estatal y control religioso, con episodios todos conocidos en los que ambos se funden, ¿no? Y me parecía muy significativo en ese arco cronológico el año de 1492, el Annus Mirabilis, conquista de Granada, descubrimiento de América, expulsión de los judíos, en todos esos grandes eventos, pero también el año de aparición de la primera gramática española, la debida a Nebrija, en cuyo prólogo el humanista recoge una idea que no es suya, pero que él extiende, que es esa noción de la lengua como compañera del imperio. Es decir, la conciencia de que la lengua, mejor decir, los textos que se construyen en esa lengua, tienen mucho que ver con la definición del poder político, en este caso de la expansión imperial que se le auguraba a los reyes católicos, en concreto a Isabel, a la que se le dedica esta gramática, que es la primera gramática en una lengua vulgar. Es decir, ese hecho un tanto paradójico de, por una parte, reconocer la existencia de lenguas que no son el latín, sino derivaciones o incluso degradaciones de ellas, pero la posibilidad de someterlas a una regla, a la regla gramatical, es decir, esa pulsión entre el orden de la gramática y la libertad expansiva de la lengua. Y el texto impreso no deja de ser un espacio intermedio entre esas dos pulsiones, entre las reglas de control de la gramática y la posibilidad de la creación. Y se trata de una gramática, no puede ser de otra manera, impresa y, como decía, dedicada a la reina Isabel por Antonio de Nebrija, es decir, por el máximo representante en España de ese nuevo paradigma del humanismo que Rico pintó muy bien en ese librito de Nebrija contra los bárbaros. Es decir, ahí se plasma esa idea de cómo un nuevo mundo que hay que llegar con el libro impreso se impone o se enfrenta a la barbarie identificable con la cultura medieval del manuscrito. Como decía antes, esos cambios se traducen en el campo estricto de la literatura, pero también en el de otra idea, y vemos como algunos de los fenómenos más importantes que van a asentar el concepto de Europa y que se extienden a lo largo del XVI tienen mucho que ver con la extensión de la imprenta. El humanismo en su lucha contra el laicismo medieval, con la importancia que adquieren focos que son a la vez de impresión, pero sobre todo de difusión de ideas y que representan nombres tan señeros como el de la dinastía de los Manuscio,
el de los Estienne en Francia o más tarde Plantino en Amberes. No me detengo en la bibliografía, supongo que luego los organizadores podrán estar a vuestra disposición los materiales y se podrán leer con más detenimiento. O el caso de Erasmo de Rotterdam, que es un personaje cuya vida está marcada por la itinerancia, pero también por la persecución de las empresas editoras para imprimir y divulgar su obra. El erasmismo no se puede explicar sin ese interés por parte de los impresores y de esa potencia en la difusión de los libros impresos a lo largo de toda Europa. Y esto se acentúa mucho más en el caso de Lutero y de la Reforma. Algunas de las ideas básicas de ese pensamiento tan importante en la Europa capitalista posterior, la posibilidad de que a partir de la lectura de los textos y por tanto de la necesidad de traducir la Biblia y de ponerla a través de la imprenta al alcance de todas las personas. La Biblia deja de ser ese texto abstracto en manos de la Iglesia para convertirse en un libro impreso que figura en los anaqueles de casi todas las casas de la Europa central, de la Europa reformada. En el extremo contrario, la reacción a ese movimiento que representa la contrarreforma a partir del Concilio de Trento está vinculado de nuevo a una acentuación del control editorial que tiene en la pragmática de Felipe II de 1558, pero también en la intervención a posteriori de la Inquisición y de los índices de libros prohibidos, una manera de recuperar ese movimiento de control sobre la difusión de las ideas con el libro impreso. Es decir, que en términos europeos vuelve a repetirse lo que habíamos visto para los Reyes Católicos de un primer momento de impulso y un segundo momento de control, que es la manera más evidente de manifestar todas esas potencialidades que tiene el libro impreso. Y que en el caso de la literatura, y voy ya acabando con esto, la literatura hispánica, pues como decía, tiene que ver con el nacimiento de nuevos géneros o de la aparición o de la modificación de géneros anteriores. Los libros de caballerías, con su enorme extensión, son inseparables de la imprenta. Es verdad que tenemos noticias de un Amadís primitivo que circulaba por el siglo XIV, pero no conocemos su extensión. La única posibilidad, porque no se podían copiar aquellos enormes mamotretos, es justamente la imprenta. Y la imprenta es el requisito sine qua non, el gran impulsor del desarrollo de un género tan característico del siglo XVI español como son los libros de caballerías. Eso en el extremo de los grandes libros voluminosos, pero también aparecen todo eso que Víctor Infante, Llorado Víctor Infante, llamó géneros editoriales y que son formas, géneros literarios que no están definidos por una perspectiva ni por unos modelos, sino por los mecanismos de funcionamiento de la imprenta. Y esto los Kronberger en Sevilla pues supieron mucho de ello y forjaron un gran imperio editorial justamente a partir de del desarrollo de este tipo de géneros editoriales generalmente vinculados a formatos breves. Narrativa corta breve, pliego de poesía, es decir, toda una serie de formatos que a su vez definen unos contenidos y unos modelos. Y por último, me quisiera detener brevemente en la idea de la propia constitución del cancionero lírico y de la subjetividad individual. Es la imprenta la que acaba imponiendo la idea que podemos rastrear de manera germinal en autores como Petrarca y en otros autores de los siglos XIV-XV, pero es la que impone la idea de la posibilidad de un cancionero lírico unitario, donde el autor recoge, ordena y le da un sentido nuevo a los poemas que hasta entonces iban dispersos. Esos rerum vulgarium fragmenta, con los que inicialmente Petrarca concibe su cancionero, a los que también se refiere como rime sparse, es decir, rima suelta. En la imprenta, por esa tendencia centrípeta de articular una obra, es la que permite forjar esa idea de un cancionero, de implantar definitivamente esa idea de un cancionero de autor, un cancionero lírico,
en el que el poeta puede forjar una subjetividad individual, puede plasmar un yo lírico que se construye y lo construye él como sujeto al mismo tiempo que se va desarrollando como texto y que traslada este proceso a los mecanismos de lectura. Por tanto, en el caso concreto de la lírica, que es un género caracterizado por lo fragmentario, por la dispersión, por la circunstancialidad de la composición de un poema, la imprenta, el libro impreso, le da el espacio privilegiado para ordenarse como un libro de poesía y darle un sentido que inicialmente es un sentido unitario de globalidad. Los poéticos que se enfrentan a la publicación de su obra podrían decir como Montaigne en los ensayos, que es otro género que tiene las mismas características, este libro soy yo mismo. Es decir, esa posibilidad de construcción del sujeto. La construcción orgánica del libro, agrupando los poemas y ordenándolos para la imprenta, es también la posibilidad de la construcción de una voz lírica individualizada, de la construcción de un poeta con conciencia de serlo y en última instancia de la plasmación en forma de verso del sujeto individual. Estos nuevos libros, retomando una idea anterior, pues son los que con su formato, con su abaratamiento de costes, con su multiplicación de ejemplares, son los que permiten pasar de un orden de la biblioteca como espacio cerrado, estático, excluyente, selectivo, de ordenación de los libros, a la lectura individual del gabinete y, sobre todo, como apuntaba Marcial, a la faltriquera, es decir, al bolsillo, algo que podía acompañar la vida cotidiana de los individuos. Bien, estos elementos de tensión hacia lo unitario que observamos en el primer paso los primeros pasos de la modernidad, conforme nos vamos acercando al fin de la época contemporánea, vemos que sufren la pulsión contraria a la digregación. Voy a poner solo dos casos para acabar. El más conocido, o muy conocido, Un coup de dé, Jamais n'abolit la charte, de Mallarmé, que no solo es el que acaba culminando la idea del poema-libro, del libro unitario, del libro que organiza todo el poema, sino que lo hace a partir de la exacerbación del tratamiento del espacio tipográfico que observamos en una página como esta. Si habíamos visto el paso de la página del manuscrito a la página de Manuzio, en la página de Manuzio todavía había un orden, una linealidad, una simetría que pudiéramos llamar clásica. Aquí de pronto el texto se fragmenta, el texto estalla, el texto, tal como fue impreso en 1897, casi que nos trae la imagen de lo que es hoy una pantalla. Muchos poemas cibernéticos tienen esta disposición. Es decir, las palabras no solo funcionan en una linealidad y por su contenido, sino por el lugar que ocupa en el espacio tipográfico, en el espacio del papel en blanco. El juego entre la palabra y el silencio, entre el impreso y el vacío, es fundamental para todos esos conceptos de la lírica moderna, de la lírica última de la contemporaneidad, que apunta a la posmodernidad, con esa idea de lo fragmentario, de lo disperso, de lo ritmático, de las lecturas no lineales de los textos. Esto todavía, el libro de Mallarmé era un libro, es decir, salía con el formato exterior de un libro de la imprenta. Pero otros autores llevan esta tendencia a la fragmentación al extremo, como puede ser esta muestra del juego de cartas de Max Sau. Un juego de cartas que juega con la polisemia del título, del nombre, cartas, ¿no? Está impreso como ven ahí, en hojas que por una parte, por el anverso, pues tienen un dibujo recogiendo las figuras del naipe de la baraja, y por detrás lo que tienen es una carta, es decir, una epístola. Claro, esto acentúa ese juego, pero además llega al extremo cuando
como se ve en la imagen, no se imprime como un cuaderno, sino que cada carta se imprime aislada y el autor invita a que cada lector la baraje y la lea en el orden aleatorio que cada movimiento de baraja, cada golpe de dados, que diría Mallarmé, da como resultado. Claro, ¿qué significa esto? Estamos ante el libro infinito, el libro abierto, el libro interactivo, el libro que incluso desmonta el propio formato del libro. Un año antes, Cortázar había hecho algo parecido en Rayuela, cuando, aunque daba un libro, no solo ofrecía distintos cauces de órdenes de lectura de los capítulos, sino que invitaba al lector a que lo leyera a su orden. Incluso en otra obra posterior, El último round, describe máquina automática a base de cajetines, en cada uno de los cuales hay un capítulo de Rayuela, y que con un sistema aleatorio, o diríamos un algoritmo, hace que vayan saliendo al azar y ofreciéndose así a la lectura. Sin llegar a este extremo, en cierta forma la raíz la podemos encontrar en el Ulises de Joyce, en esa desarticulación de las voces, del lenguaje. En definitiva, una lectura, vuelvo al principio, polisémica, polifónica, rizomática. Es decir, que obviamente esto está situado en ese momento de segunda frontera de fin del libro, pero vamos viendo a través de estos saltos ese trazado que lleva pues a esa desregulación y a los formatos abiertos, que tiene mucho que ver con una masificación que podríamos llamar exacerbada, ese acceso casi universal a lo que se supone que son contenidos gratuitos de Internet. Lo que en su momento fue el valor del juicio, de la palabra y del individuo, que ejemplificaba en ese gesto de Guillermo de Baskerville colocándose los anteojos, se convierte en el abuso y en la pérdida de esos valores y, en definitiva, la constitución de una imagen tan posmoderna de nebulosa y de desorden. En definitiva, podemos decir que como materia en la galaxia Gutenberg y base del Homo tipográfico, cito McLuhan, el libro y su orden parecen como el factor y el elemento configurador de la cultura europea hasta el fin de lo que en los manuales llamábamos la edad contemporánea. Y que ese orden está basado justamente en un desplazamiento, en una deriva que nos tendría que hacer matizar ese concepto del impacto, que sí funciona como clave en el origen de la modernidad, y ver ya el libro, desde nuestra perspectiva, no como un elemento de impacto, sino más bien como un elemento de anclaje y resistencia en las tribulaciones posmodernas. Utilizando una metáfora paleontológica, ante el reto tenemos el reto de rehuir ese numantinismo de los dinosaurios condenados a la extinción y asumir la capacidad de adaptación que demostraron en su momento los mamíferos y que sin duda tendrá que adoptar el libro para mantenerse como tal y permitir que nos siga conduciendo hasta nuestra naturaleza como seres humanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias al profesor Ruiz Pérez por esta magnífica conferencia tan interesante. Bueno, siguiendo nuestra tradición de dar el aplauso, levantamos las manos del muñequito para, para darle ese aplauso. Muchas gracias. Supongo que hay margen. En cualquier caso, yo estoy a vuestra disposición para consultas, debates. Pues claro, esto es además un poco polémico, es algo como muy abierto. Sí, dejamos ahora un turno de debate. El señor decano quiere intervenir, tiene la mano levantada. Le doy la palabra. Buenas, gracias, Charo. Bueno, mi intervención va a ser muy breve. Fundamentalmente lo que quiero es agradecer al ponente, a nuestro compañero Pedro, por esta magnífica conferencia que nos ha regalado, como todas las anteriores, didáctica, clara, pero con un claro dominio de la materia.
hay muchas cuestiones que a mí como, bueno, conocedor parcial de esta faceta de la historia del libro me interesa, ¿no? Me interesa muchísimo esta última diapositiva que tenemos todavía visible, de cómo el libro ha pasado de ser un elemento pasivo a un elemento activo en la propia creación literaria, ¿no? A un elemento que tiene vida propia, control propio, que es dinámico, que interviene, que condiciona y que modela, en el fondo, el contenido que acaba albergando también, ¿no? Pero yo quiero llevar un poco el debate al terreno que más me interesa a mí, como especialista en el mundo grecolatino y clásico en general, y hacer una intervención en el sentido de coger el contenido de esta charla por el principio, y preguntarle al profesor si nos pudiera ilustrar algo más o algún detalle sobre el impacto que tuvo la imprenta a comienzos de la modernidad, de la época moderna en la península ibérica y los diferentes ambientes culturales que en ella existen, ¿no? En el ambiente castellano y en el ambiente de las lenguas mediterráneas, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, si nos puede decir algo acerca de la dinamización que supuso la imprenta para la divulgación de los clásicos, de los latinos y sobre todo de los griegos, que hasta entonces se conocían en la península ibérica y en Europa en general bastante mal, ¿no? Estas son las dos cuestiones que a mí me gustaría preguntar. Entiendo que más que dos preguntas es como una concreción de la más general sobre el tema del impacto, y que quería empezar por la más concreta. Yo creo que el caso de la cultura clásica, de la recepción de los textos clásicos, es un ejemplo perfecto de cómo la imprenta cambió hábitos, modelos y en definitiva la propia concepción de lo que eran los clásicos. Todo ese juego de lo que llamamos la literatura clásica, del humanismo, que está sustentado en esa tensión entre la imitatio de la autoritas clásica y el impulso creciente de la emulatio, de intentar medirse y superarlo, solo es posible a partir de una presencia, entre comillas, democratizada de los clásicos, que es lo que permite la imprenta. La recuperación de los textos clásicos no se perdió, por supuesto, a lo largo de la Edad Media, se intensifica en el primer humanismo, siglo XIV, XV, pero, claro, eran recuperaciones que trasladaban la noticia y solo de manera muy parcial el conocimiento directo del texto. La imprenta permite eso. Eso muy significativo pues, es la poética de Aristóteles. La poética de Aristóteles se recupera a mediados, no recuerdo exactamente la fecha, creo recordar que 1470 y algo, el texto griego, pero claro, su impacto solo tiene lugar cuando entra en la imprenta y se difunde por toda Europa, ¿no? Y además con comentarios. Unos comentarios que ya no tienen que ver con la glosa medieval, sino que tienen que ver con una interpretación cada vez más libre, cada vez más de adaptación. Si pensamos en el caso español, la filosofía antigua poética, que es un término general, una paráfrasis de la poética de Aristóteles, enriquecida por todos los comentarios de los italianos, pues ya se ha liberado de ese respeto reverencial, sacral, a un texto que se considera intangible. La imprenta, además, institucionaliza, regulariza la labor de los filólogos, es decir, de la edición crítica. Una edición crítica que es muy importante para fijar los textos, para eliminar las deturpaciones, para poner en común un texto que es el aceptado para todos. Esa regularización también es muy importante en este caso, no digo ya en el caso de la Biblia, donde es fundamental esa labor, ¿no? Entonces, claro, esto es un ejemplo de cómo la imprenta no es solo un mecanismo de multiplicación de los textos, también de regularización de los mismos, esa estandarización de la que Elizabeth Einstein, pero también apunto como una transformación de los textos. Ese proceso de fijarlo, de presentarlo de una determinada manera, los comentarios o cobran cuerpo exento o van al pie de la página, ya no es la glosa que rodea al texto como una coraza. Es decir, todo ello, el ejemplo de esa tipografía de Manuccio,
creo que es muy ilustrativa, y en ese orden de cosas se fija también una recuperación del griego que sin duda tiene que ver con la posibilidad de poner al alcance de más gente y regularizar los tipos griegos. Pues claro, si la copia de un manuscrito latino era complicada, la copia de un códice griego era mucho más lo era en mucha mayor medida, ¿no? En cambio, esa labor, en el momento que se realiza un taller humanista como el de Manuzio y se extiende en centenares de copias escritas, pues obviamente recoloca esa cultura clásica y le da un papel diferente en el funcionamiento de la vida cultural. Creo que tanto el impacto material como ese impacto que podemos llamar del aura es fundamental y creo que hoy seguimos valorando la cultura clásica justamente a partir de esa catalización que hace la imprenta y los humanistas que están detrás en los comienzos de su desarrollo a lo largo sobre todo del siglo XVI, ¿no? No sé si he podido contestar algo a... Sí, perfecto, Pedro. A mí me gustaría si pudieras dar algún dato o alguna comparativa entre la evolución del libro en el mundo mediterráneo de la península ibérica y en el resto de los reinos castellanos, vamos, digamos del castellano frente a las lenguas mediterráneas, porque sabemos, ¿no?, que el clasicismo, la cultura clásica en el final de la Edad Media y el Renacimiento catalán fue muy importante a la estela de Bernat Metge y algunos otros humanistas, y después también eso pasó a la imprenta, por ejemplo, en los reinos mediterráneos, o los herederos de los antiguos reinos mediterráneos, ¿no? ¿Se sabe más o menos si hay alguna diferencia entre el comercio librero de la parte del Mediterráneo de España respecto al resto, o más o menos fue igual? Sí, no me atrevo a dar datos de memoria, pero eso está estudiado. Estoy pensando, por ejemplo, en el libro de Bersley de Hispano-Classical Translation para lo que es la labor estrictamente de traducción, pero también hay importantes estudios, algunos de compañeros de la Universidad de Sevilla, que han trabajado en esto. Concretamente en lo que se refiere al ámbito catalán, digamos que hay un primer momento en el que el Reino de Aragón tiene prioridad sobre el Reino de Castilla. El Reino de Castilla estaba más liado con sus guerras y sus cosas, mientras que el Reino de Aragón tenía una comunicación muy fluida vía Mediterráneo con Italia. Nápoles era un virreinato de la corona de Aragón. Entonces esa comunicación con el humanismo italiano es mucho más directa y mucho más intensa en la segunda mitad del XV, principio del XVI, en el entorno aragonés, es decir, en lo que hoy conocemos como Cataluña, pero Cataluña, Aragón, Provenza, etcétera, ¿no? En lo que se refiere a la tradición poética, concretamente, esto se acentúa mucho más, ¿no? Los catalanes, hablo en términos para simplificar, con lo que hoy llamamos los catalanes, ese entorno lingüístico-cultural, entonces un reino, estaba mucho más cerca de la lengua provenzal. Y en ese sentido la presencia de la renovadora de la lírica provenzal llega antes allí. Los trovadores hispánicos son fundamentalmente del entorno catalán. Figuras como Ausiàs March, que en muchas ocasiones pues se plantea como el contrapeso, el rival de Petrarca, aparece justamente en el entorno catalán, en el entorno del Reino de Aragón, en lengua lemosina, y Ausiàs March pues llega mucho antes a la imprenta que lo que pudieran hacer los poetas castellanos que intentaban acercarse al modelo humanista, al modelo de Garcilaso. Efectivamente, empezaron escribiendo en provenzal, como muchos poetas cultos españoles escribían en gallego porque era la lengua de cultura, pero decía que por eso tuvo un primer momento de florecimiento mayor. Luego los avatares políticos a partir del matrimonio de Isabel y Fernando y el desplazamiento del eje político a Castilla y en lo que se refiere a las relaciones ultramarinas hacia el Atlántico en lugar del Mediterráneo, que eso sí también fue una pulsión muy intensa a lo largo del siglo XVI, pues hizo que Castilla
adquiriera una pujanza y sobrepasara a Aragón, no solo en este, digamos, dinamismo cultural, sino también en lo que se refiere a la industria editorial y al comercio librero, ¿no? Para España, para el libro impreso en la península ibérica, se abría un mercado mucho más amplio en el Nuevo Mundo, en lo que pudieran ser los territorios mediterráneos, en los que además tenían que competir con la propia producción de aquellos textos, ¿no? Entonces, como un movimiento, tal como yo lo veo, de flujo y reflujo por parte de estos entornos periféricos en lo geográfico, ¿no? de la península. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí hay una pregunta concreta en el chat sobre la producción de textos jurídicos castellanos en la Europa de su tiempo. Sospecho que es relativamente poca por múltiples razones, una de tipo lingüístico, y es que no podían tener interés mayor. Por otra parte, más allá de las leyes, lo que se refiere al pensamiento jurídico, forense, jurídico en general, ¿no? Español estuvo muy anclado en un aristotelismo, en un tomismo, ahí arraigado en la escuela de Salamanca, que realmente para los gobiernos y para las sociedades europeas protestantes y mucho más enfrentada al imperio, pues no tenía un interés mayor. Por otra parte, la idea de... Sí había una idea de una legislación moral, una ley natural, pero las leyes concretas, las leyes positivas, estaban mucho más vinculadas a una noción de fuero y de un espacio muy restringido de patrimonio, entonces de territorio. Entonces, pues, no tenía mucho sentido estudiar las leyes de un reino ajeno, ¿no? Bueno, las comunidades nativas, el problema de la materia religiosa en el Nuevo Mundo, más que las resistencias que pudieran tener los nativos, que supongo que serían las mismas a la predicación oral que a la escrita, era más bien la contraria, era más bien el interés por parte del control religioso, eclesiástico, estatal en España, de que no se confundieran los textos de religión que estaban basadas en un criterio de verdad, y verdad con mayúscula, de verdad revelada, con los libros de ficción. De hecho, la exportación de libros de ficción al Nuevo Mundo estuvo prohibido. Otra cosa es que, como todas las prohibiciones, se saltasen, ¿no? Y los libros llegasen efectivamente al Nuevo Mundo. Pero el problema era el contrario, es decir, que no se tomaran los textos religiosos como el mismo paradigma que los libros de ficción, y le ocurriera a los nativos lo que le ocurría a Juan Palomeque el Zurdo en la venta del Quijote, que ponía en el mismo saco la Crónica del Gran Capitán y los libros de caballería, el Feliz Marte de Hircania, y encima le daba prioridad al Feliz Marte sobre la Crónica del Gran Capitán. Pero lo que no podían permitirse desde la metrópoli, desde los colonizadores, es que los nativos leyeran el catecismo o la Biblia y lo tomaran como una obra de entretenimiento o de ficción, ¿no? Es sin duda uno de los problemas que surgen cuando se multiplican los mensajes, es lo que estamos viviendo ahora mismo en Internet, donde si no prestas especial atención y no tienes una cierta formación, no puedes distinguir un artículo científico colgado en la red o publicado en una revista digital de una fake news que se transmite en forcoche. ¿Por qué? Porque están en el mismo espacio y hay mucha gente que justamente por esa neutralización de las diferencias, pues no distingue. Y era un poco eso lo que se intentaba evitar al mezclar los libros que se enviaban al Nuevo Mundo. Por aquí tenemos otras preguntas en el chat. Rafael Rojas también ha preguntado
que si no es falsa multiplicación, cuando precisamente un negocio, industria, tiende justo hacia lo contrario. Bueno, vamos a ver, cuando yo hablo de multiplicación, sin matices, pues hablo de hecho empírico, observable, estrictamente matemático, de que la imprenta no sacaba una copia, sacaba una tirada media, solían ser entre 1.000 y 1.500 ejemplares. Obviamente eso implica una multiplicación. Pero claro, luego está una multiplicación que es puramente cuantitativa, pero que puede transformarse en una multiplicación cuantitativa porque cada uno de los usuarios lectores de esos ejemplares le daba su propia lectura, porque la lectura dejaba de ser algo dirigido, controlado. La transmisión del texto ya no era patrimonio del clérigo que predicaba y dosificaba los elementos de su doctrina, sino que estaba ya a libre disposición y cada uno podía tomarla en la parte que quisiera, interpretarla como quisiera, ¿no? Pero claro, al mismo tiempo, cuando esto llega ya al mercado, pues una cosa es la imprenta como mecanismo tecnológico de producción y otra cosa, aunque esté muy vinculado, es el mercado cuando ya entran unas dinámicas económicas y de otro tipo. Claro, todos los mercados, desde los más primitivos hasta los actuales, se basan en un juego, en la búsqueda de un equilibrio entre el reconocimiento y la novedad. Si pone en el mercado un producto radicalmente nuevo, corre el serio riesgo de que nadie le haga caso. Si pone en el mercado un producto del que ya hay saturación, nadie lo va a comprar. Entonces tiene que ser ese encontrar el punto en el que el posible comprador identifica algo que ya, sobre lo que ya tiene un aprecio previo, pero que al mismo tiempo le da una dosis de novedad suficiente como para justificar su compra. Pensemos en todos los mecanismos de producción masiva, vamos a quedarnos en el ámbito cultural. Todo el funcionamiento de los géneros populares se basa en eso. Todos los culebrones venezolanos, todas las notas de folletín, todas las series de consumo están basados en ese juego de elementos de continuidad, que son los que te dan esa garantía del reconocimiento, y alguna novedad que justifica la compra. Un ejemplo que algunas veces suelo poner en clase, lo que ocurre o ocurría en la industria del disco cuando de un grupo, de un músico muy conocido, pues se sacaba una antología de grandes éxitos. Claro, se sacaban esos que habían sido éxitos reconocidos, pero normalmente se añadían una o dos piezas nuevas o una o dos versiones diferentes. ¿Para qué? Para que el coleccionista que ya tenía toda la obra de ese autor tuviera un motivo para comprar esto. Entonces, ese juego siempre existe. En el caso de los géneros populares, se intensifica ese mecanismo de la repetición en lo que llamamos la alta cultura, la obra de creación. El mecanismo de novedad, sobre todo a partir del romanticismo y la vanguardia, siempre se impone sobre el del reconocimiento. O sea, hay momentos en los que el arte consiste en epatar, consiste en dar algo radicalmente nuevo, en sorprender. En esas pulsiones nos movemos y depende de momentos históricos, pero también depende de estratos socioculturales, ¿no? Y de géneros. La literatura y la música siempre estarán ligadas. Bueno, la música y la poesía. Es difícil cantar el Quijote. Más allá de la hermandad que pueda haber en los artes, la búsqueda de un arte total como pudo preconizar el romanticismo, los juegos de adaptaciones y de interdiscursividades, en fin, esos elementos. Sí, pero el Hombre de la Mancha no es el Quijote, es una versión musical del Quijote. He dicho el Quijote, pero podría haber dicho la Regenta o la Odisea. Es decir, la poesía sí está vinculada a la música.
La poesía, se cantara o no, siempre tiene ese sentido, porque juega con el ritmo, juega con los sonidos, juega con una melodía, juega con una armonía, que son registros propios de la música. Pero la novela o el teatro, sobre todo la novela, ¿no? Como producto de la modernidad, del pensamiento racional, del pensamiento ilustrado, abandona todos esos elementos, que podríamos llamar irracionales, para plegar la novela a un discurso más lineal, más racional, más intelectual y menos sensorial. La crisis de la novela, de la que podrían ser un ejemplo o ese libro de cartas de Masao, Rayuela o el propio Ulises, vuelven a eso, pero ya estamos en otro paradigma, ¿no? La literatura y la música son artes que van en paralelo, que en muchos casos se dan la mano, pero no necesariamente siempre. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta más por aquí por el chat, alguien que Precisamente la imprenta fue la que cortó esa relación estrecha de la música y la poesía. Porque mientras la música mientras la poesía previa a la imprenta se transmitía fundamentalmente por la oralidad, incluso vinculada a prácticas de lectura, de aprendizaje, como era la lectura en voz alta, la imprenta también favoreció la lectura en silencio. Y, sobre todo, separó el momento de producción y de comunicación inmediata de la poesía, con mucho componente musical, lo separó del momento de la lectura. Y entonces ya ahí la poesía, lo mismo que, como decía en la charla, sirvió para forjar la idea del individuo, del sujeto, del yo, también la separó de esos elementos de la poesía que la vinculaban con lo natural, lo espontáneo, el rito, el misterio, en fin, todo eso que representa la música, ¿no? Es decir, siempre todo cambio de posición pues, conlleva ganancias y pérdidas. Bueno, pues en parte por lo que yo he apuntado algunos de esos elementos y sería cuestión de recoger, dejando por el camino, ¿no? En primer lugar, es decir, esto es como el huevo y la gallina. No hay un factor que desencadena todo, sino que son elementos que están interrelacionados. Ya que cita Juan Carlos Rodríguez, recuperemos el pensamiento marxista, es decir, la relación entre estructuras, superestructuras e infraestructuras. Es decir, la imprenta es una infraestructura, es decir, un mecanismo tecnológico, un artefacto, que arraiga, no solo porque Gutenberg, que también sabemos que no es el único que hizo esto, dio con una fórmula tecnológica de ingeniería determinada, sino porque encajaba perfectamente con las necesidades que estaba generando una nueva estructura en Europa que tenía que ver con las concentraciones de población en las ciudades, con la aparición de los caminos y de las comunicaciones, con la extensión del mercado, con la aparición del papel moneda y el fomento de las transacciones capitalistas, y tiene que ver con una superestructura ideológica que tiene que ver con la puesta en cuestión del principio de la autoridad, del principio de la unidad, que representaría el catolicismo o el imperio, que recupera las identidades particulares, llámense nacionales, regionales o individuales. Y todo ello, pues, digamos, cataliza en esa imagen de la lectura solitaria, de la lectura en silencio, de la lectura meditativa, que el nuevo sujeto alfabetizado de la ciudad y con dinero que puede dedicar al ocio y no solo a la pura subsistencia, pues invierte en comprar un libro
en retirarse a su cámara o a la soledad del campo y leer y reflexionar. Leer y reflexionar sobre unos textos que también son unos textos nuevos que le plantean unos problemas distintos que ya no tienen que ver con la salvación del alma, sino que tienen que ver con la autoexploración, con la reflexión, con la introspección. Claro, cuando todo eso se amalgama, cuando cuadran todos esos elementos, en este caso lo que mencionas del surgimiento del yo, pues es inevitable. Pero vamos, está ocurriendo también en la pintura con la aparición del retrato, está apareciendo en la música con la sustitución del canto llano y de las melismas del gregoriano y de la polifonía del siglo XV por otro tipo de expresividad musical. Es decir, que está ocurriendo en muchos órdenes. Está ocurriendo en una arquitectura que deja de construir exclusivamente iglesias para construir palacios, pero también para introducir un elemento de urbanismo. Es decir, que son cambios que no son globales. Obviamente, en un curso sobre el libro y por convencimiento personal, pues uno subraya el papel que tiene el libro, pero es un papel que está compartido con otros elementos y que no se puede separar de todo este entrelazamiento histórico, cultural, o si queréis, del esquema marxista de infraestructura, superestructura y estructura. Efectivamente, claro, durante mucho tiempo eran lectores y oidores. El libro se leía en voz alta. Estamos hablando de un momento de multiplicación, pero no de absoluta democratización. No todo el mundo sabía leer, no todo el mundo podía comprar libros. Volviendo al Quijote, pues ejemplo perfecto, otra vez Juan Palomeque, cuando habla de que él, que era analfabeto, ¿por qué le gustaban los libros de caballería? Pues decía que en las tardes de verano los segadores, en lugar de dormir la siesta, si había uno que sabía leer, sacaba el libro y leía para todos. Sí, pero digamos que eso es un fenómeno de transición muy circunscrito también a determinados ámbitos, pero que junto a eso, en paralelo a eso, pues tenemos a Alonso Quijano leyendo la soledad de su gabinete, devorando libros y construyendo su propio yo. Es decir, Alonso Quijano es la metáfora del hombre que a partir de la lectura se transforma y crea su propia identidad. La identidad no que le han dado sus padres, sino la que él decide adoptar. Y eso Cervantes lo sitúa perfectamente vinculado a ese hecho de un cambio en el modo de leer. Un cambio de modo de leer que tampoco es perfecto, porque cumple, o sea, porque incurre en el mismo error de confundir la realidad y la ficción. Pero lo importante es esa potencia creativa que tiene el libro para crear una realidad nueva. Y en el caso de Alonso Quijano, convertir un gris y anónimo hidalgo manchego en un caballero que yo sé quién soy, dice él. Y ese yo que sabe quién es y que puede ser lo que quiera es la declaración más rotunda del hombre moderno, de la libertad individual de hacerse a sí mismo y no estar condicionado ni por la sangre de mis padres ni por la doctrina de Aristóteles. Y eso está muy vinculado a esa multiplicación de voces que el libro impreso propicia y expande. Sí, claro, Marx hablaba de una dialéctica. Es el juego entre infraestructura tecnológica, estructura social y modelos ideológicos superestructurales, es un juego dinámico, dialéctico, de que uno y otro se influyen mutuamente, y eso es lo que permite concebir el funcionamiento de todo esto como un sistema. Es como un sistema complejo, no como un sistema mecánico de causa-efecto, sino de un juego de tensiones, de interrelaciones dialécticos, que es la clave del pensamiento marxista, ¿no? Muchas gracias. Tenemos todavía algunos minutos más para una intervención, si alguien se anima.
Rafael Rojas nos dice que quiere más. Yo también quiero más. La clave, más de qué. No sé si tiene interés en algo concreto, en que concrete algo. Yo me estoy a vuestra disposición mientras la tecnología aguante. Bueno, el libro digital, es que lo que hablamos, había que empezar a matizar mucho, ¿no? La idea del libro digital, tal como, tal como aparece, pues no sé, en esos Kindle que les regalamos a nuestros padres porque les permite ampliar la letra y así pueden leer con más comodidad, eso básicamente no supone ningún cambio sustancial respecto al libro, es un simple cambio de formato, es como si cambiara el papel por la tela, es decir, no tiene una trascendencia. Una cosa es digitalizar una obra concebida y establecida y con un formato de libro impreso. Es decir, nadie tiene duda cuando trabajamos con los textos antiguos y utilizamos digitalizaciones, no confundimos eso que estamos viendo en nuestra pantalla con un libro digital. Eso es una reproducción no mecánica o una fotocopia de un texto escrito. Cuando pasamos un texto a PDF y lo pasamos al Kindle o algún formato de este tipo, no hay ningún cambio sustancial, ninguno. Otra cosa es cuando se concibe el hipertexto, el texto cibernético, el texto digital, para formatos específicos. Entonces ya se concibe con esos formatos y esos contenidos y sobre todo esa noción de la interactividad, de la interactuación. Hay ejemplos magníficos en poesía electrónica, se están haciendo muchísimas cosas y la premisa fundamental es esa idea que de cierta forma recupera, si ya no la música, la idea de la poesía como algo performativo, algo que se realiza y que se realiza en comunidad y están haciendo justamente a partir del desbordamiento de formato que permite el soporte digital, la creación digital, no la reproducción digital de cosas que ya estaban. Si nosotros vemos las meninas porque no podemos ir ahora mismo al Prado y la vemos en la pantalla de nuestro ordenador, eso no supone ninguna transformación de las meninas. Otra cosa es, siguiendo a Benjamin, sí, tantísima reproducción, y eso, ahora que hay una exposición en Córdoba de Julio Romero, cuando Julio Romero de Torres, pues salía en todos los almanaques que venían en las cajas de mantecaos surtidas, pues de alguna manera se trivializó su imagen y eso sí tuvo un efecto, digamos, de rebote. Esa cuestión de trivialización, obviamente, hay que seguirla, pero eso tiene que ver con la sociología de la recepción. Lo que sí creo que es muy importante es distinguir entre la digitalización de un libro o de una obra ya hecha y la concepción de la obra en clave de códigos digitales, que eso es completamente distinto. Y ahí sí que hay una diferencia fundamental. Sí, como ha indicado el señor decano, el tema del libro digital será precisamente la próxima conferencia. Estará a cargo del profesor Lucía Mejías. Entonces será también el tema monográfico. José Manuel Lucía Mejía ha formulado un concepto que me parece muy pertinente que traslada al mundo digital la terminología y los conceptos del mundo del libro impreso. Y él habla de los incunables digitales. Como sabéis, los libros incunables son los que se imprimen hasta 1500. Y claro, tienen una tipología muy marcada porque su objetivo es imitar a los manuscritos porque esa era la gran referencia culta, ¿no? Entonces, él habla de una época incunable del libro digital cuando lo que se está haciendo es digitalizar obras que ya existen. Es decir, la obra es una pura repetición, una copia o una imitación del formato anterior. Y frente a eso habla ya de una época plenamente digital y de unas formas plenamente digitales que, bueno, básicamente es lo que yo intentaba decir, en parte siguiendo a su idea. Así que creo que podéis encontrar ahí una conexión válida, ¿no? Por lo menos sugerente. Pedro, estupendo, la verdad, que
qué cantidad de cosas estamos aprendiendo todos, ¿eh? Supongo que los estudiantes estarán muy contentos, ¿eh? Además, el número, como ves, no baja de 80 y tantos. Estamos ahora mismo en la cota más baja, que estamos en 83 miembros. Ha habido momentos que hemos rozado los 100, incluso algunos días ha pasado de los 100 participantes simultáneos. Bueno, yo no sé, además bueno, hay una cosa muy interesante en estos cursos, que es que hay ideas que van fluyendo de unas charlas a otras y se va viendo perfectamente lo compenetradas que están y cómo se repiten, y de forma, digamos, totalmente espontánea se confirman, ¿eh? Lo que estamos oyendo ahora aquí de Pedro lo hemos oído ya varias veces, perfectamente en simetría con lo que está diciendo él. Así que muy bien, estupendo. Muchas gracias, Pedro. ¿Qué ibas a decir? No, gracias a vosotros, ¿no? Iba a decir que también el número depende de que estamos con toques de queda y que además hoy juega la selección. Entonces son elementos que hay que también tener en cuenta para cómo se organiza cada uno el tiempo. Eso que sí será un milagro, lo de la selección será un milagro. Sí, también es una metáfora lo de jugar. Salta al campo la selección allí en Sevilla. De momento, y lo que iba a decir ya más en serio, hombre, es que esto pues tiene que ver con la propia organización. Eso es un mérito de los organizadores, las organizadoras del curso, pues que han planteado no ya una selección de personas, sino sobre todo una propuesta de discurso. Al organizar así el curso nos ha obligado a pensar de una manera determinada, a ponernos en unas claves que, si somos un poquito disciplinados y todos entramos en sintonía, el diálogo aparece, ¿no? Y en relación con eso y con lo que decías de la asistencia, pues una reflexión que ya he hecho con algunos compañeros, con Charo, y a partir de experiencias que hemos tenido ahí en Sevilla, ¿no? Que obviamente un formato como este quita mucho de cercanía, de proximidad, pero sin embargo nos permite llegar a una cantidad de gente que de otra manera no podría, o sea, no estableceríamos esta comunicación. En el coloquio que hicimos híbrido, el último del Grupo Paso, pues entre las personas que estábamos presentes en la sala y los que se conectaban, pues también rondábamos los 50, 60 personas. En los últimos coloquios que habíamos hecho, que no eran menos interesantes que este, pues la presencia media eran de 10 o 12 personas. Entonces, bueno, estamos ganando con estos medios virtuales, como metáfora del libro digital, cosas que la presencialidad no nos permite. Sí, exactamente. Entonces, bueno, tenemos que aprovechar también los tiempos que nos está tocando vivir, eso está claro, está claro. Ha habido por eso cerrado. Sí, ha habido conferenciantes, hemos tenido bastantes latinoamericanos, de México, Centroamérica, Sudamérica, muchos alumnos, estudiantes chinos, rusos incluso, o sea, italianos. Bueno, es un poco internacional, aprendiendo y aprovechando las circunstancias que nos tocan. No, por eso ponía la metáfora, cerraba con la metáfora de los dinosaurios. Es decir, no estoy planteando ese cerramiento, sino tener una conciencia crítica, una capacidad de valorar qué suponen todos estos cambios que estamos viviendo, que el libro representa de una manera muy clara, también el mundo académico, y que si lo hacemos adecuadamente, pues podremos minimizar su perjuicio y maximizar todas las potencialidades que ofrece, ¿no? Es decir, no tendríamos esa asistencia internacional si esto fuese estrictamente presencial. Pues estupendo, pues yo creo que, bueno, pues me parece que podemos dejarlo aquí. No sé si hay por ahí alguien que quiera intervenir todavía. Si no, pues yo lo que sí invitaría es a reiterar este aplauso virtual que le estamos dando también a todos los profesores, ¿eh? Muchas gracias, muy estimulante y el debate muy creativo y muy fructífero. Pues nada, muchísimas gracias, compañero Pedro, por este ya penúltima entrega de este curso que se ha alargado durante el otoño y que nos emplaza ya para el próximo jueves, donde tendremos la última centrada en este tema que ya ha salido aquí como aperitivo, que es el último de los libros, el libro en formato digital. Así es que, si os parece, podemos dejar la charla aquí y cerramos la comunicación. Buenas tardes a todos y muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes.